Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8 y demás medios de comunicación. Hoy viernes 24 de octubre de este año 2025. Un saludo muy especial al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá donde se encuentra, y también a todos los aquí presentes. El tema que tenemos para hoy es un profeta como Moisés. Estamos acá desde Galilea, Israel. El sitio de Galilea, Ramot, Galilea, en Israel. Buscamos en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante, donde nos dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos, de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Un profeta como Moisés. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este mensaje fue una introducción del tema de ese mismo tema que predicó el domingo. El domingo sería 25 de marzo, 26 de marzo del 2017. Esta es la introducción a ese tema. En el mensaje Habla, Señor, que tu siervo oye, nos dice el doctor William Soto en ese mensaje, que fue predicado el 25 de septiembre del 2010 en Monterrey, México. Dice: ¿y cómo viene el reino de Dios? Con el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre viene en el reino de Dios, viniendo el Hijo del Hombre en su reino. Y fue mostrado allí cómo vendrá el Hijo del Hombre en su reino. Viene con sus ángeles, con sus mensajeros, con los 2 olivos, Moisés y Elías, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Y no será el primer Moisés, y digamos que el segundo Moisés fue Jesús. Fue un profeta como Moisés, un profeta dispensacional. En el libro de Citas nos dice en la página 73, párrafo 629, dice el reverendo William Branham: y ellos no sabían, parecía como un pájaro a ellos, ellos nunca sabían nada acerca de ellos. Así que el sacerdote se paró fuera y él dijo: escuchen, nuestro profeta nos dijo que seríamos acarreados para atrás a la tierra natal en las alas de un águila. Eso cuando estaban afuera y llegó ese pájaro raro allí, es un avión, y dice: ¿cómo nos vamos a montar ahí? Pero mira cómo vamos a decir, medio los engañaron. Se fueron a la escritura y le dijeron: recuerden que sobre alas de águila íbamos a regresar. Ahí están. Nuestro profeta nos dijo que seríamos acarreados para atrás a la tierra natal en las alas de un águila. Allí estaba ese pájaro, el aeroplano. Ellos se fueron, ellos dijeron, buscando por un Mesías. Ellos no estaban buscando por la tierra natal, ellos deberían ver al Mesías. Cuando el judío va en busca de eso, algo está a la mano. Ellos leyeron este libro y ellos dijeron: nosotros creemos a nuestros profetas
y nosotros creemos que el Mesías va a ser un profeta cuando Él venga. Dijeron, si este es el Mesías, entonces Él está viviendo. Déjenos verle hacer la señal del profeta, nosotros le creeremos. Esa es la señal de la cual ellos estarían viendo en este tiempo final, en medio de su iglesia, obrando a ese ministerio, a ese profeta, en donde el Espíritu Santo está operando el ministerio de Moisés, de Elías y de Jesús. Y lo estarían viendo en el oeste. Ahora recuerden que donde quiera que la tercera etapa esté manifestada, ahí está el instrumento en el cual se está cumpliendo esa tercera etapa, porque la tercera etapa es el séptimo sello, y el séptimo sello es la venida del Señor. Por consiguiente, en donde esté cumpliéndose la venida del Señor, pues ahí es que está la tercera etapa siendo manifestada. Eso es mirar al oeste, en donde quiera que la persona esté. Si lo ve en un sitio lejano, que es el norte, ahí está mirando aún así el oeste, mirando a ese personaje. Pero recuerden que hay un sitio en específico en donde se estaría cumpliendo eso, que es en una gran carpa catedral. En cuanto a eso que vio el reverendo William Branham allí, que es una actividad, pero que antes de eso, él decía que de seguro en otros lugares se iba a estar llevando a cabo lo mismo, repitiéndose eso, y que la parte culminante fue la que él fue llevado por el ángel y le mostró lo que estaba ocurriendo. Pero antes de eso, ¿cuántas ocasiones más hubieron en medio del pueblo siendo cumplido esa etapa así de predicación y todas esas etapas? Pues no sabemos cuánto tiempo antes de esa actividad que él vio. Qué perfecta, qué cosa perfecta. Yo quisiera llamar a 500 o 600 de ellos juntamente, decir, ¿ustedes quieren decir eso? Vamos a ver si él está vivo todavía o no. Y en las tierras mismas donde sus padres lo rechazaron, ahora recíbanle. El gentil está acabado. Entonces, ahí abajo escribe, el gentil está acabado, 3 puntos. Y encima escribe, el Mesías será un profeta. Y la señal, escribe allí. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto. Y contando como segunda ocasión un profeta como Moisés a Jesús. Entonces la tercera ocasión será en el día postrero. Un profeta como Moisés, en donde Dios pondrá su palabra, la pondrá en la boca de ese profeta dispensacional. Y la palabra para el día postrero es el evangelio del reino, el mensaje de la dispensación del reino. Y por consiguiente, en ese mensaje se cubrirá todas las cosas que Dios va a hablar en el día postrero. En el libro de citas, en la página 168, párrafo 497, ahí nos dice el reverendo William Branham, nunca y nunca funcionará el mensaje de Wesley en Lutero o el mensaje de Lutero viceversa. Y hoy nosotros, nuestra última gran reformación de Pentecostés, y hoy estamos moviéndonos de eso. Y el mensaje pentecostal no mezclará con esto, porque es otro día. Todo es la palabra de Dios, pero está edificando, como los pies, brazos, subiendo. Está formando una novia para el rapto. Y ahí dibuja una piedra angular y las edades, y la flecha hacia la piedra angular, ahí a la izquierda. Y miren, en misma página, pero en el párrafo 1496, miren, dice, ¿por qué yo, un hombre viejo, sufrí toda mi vida? ¿Por qué Él me curó ahora? Creo que cabalgaré esta senda otra vez. Tengo que traer un mensaje. Y le digo a mi padre esta noche, como Junior vio en un sueño la otra noche, de las alas de esta paloma moviéndose en estas ventanas aquí.
Señor, tu sirviente está compareciendo para servicio. Escribe, vendrá un mensaje, es igual, año del jubileo. Y arriba también escribe, quinto Elías, el evangelio del reino. Cabalgaré esta senda otra vez. Tengo que traer yo mensaje del año del jubileo. Tengo que traer un mensaje del año del jubileo. Ahora ese es el mensaje del evangelio del reino que estaría trayendo, dice ahí, el quinto Elías. No en la manifestación del cuarto Elías. Por eso cuando él tenía todos los preparativos, tenía los boletos y todo, habían repartido ya las Biblias y todo, y ya estaba por embarcarse en el Cairo para ir a Jerusalén. El ángel le dijo, regrésate, no es tu tiempo y tiene que ser conforme a la Escritura, o no es el tiempo y tiene que ser conforme a las Escrituras. Y las Escrituras allí le mostró que tenía que ser conforme a Apocalipsis 11. Y él solamente tenía el ministerio de Elías en su cuarta manifestación. Y para llevar a cabo ese cumplimiento tenía que ser el ministerio de Elías, pero en su quinta manifestación y con Moisés, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. No podía llevar a cabo él esa labor, y si la llevara a cabo, iba a estar metiendo el pueblo a la dispensación de la gracia en la séptima edad, en la etapa en donde estaba el hermano Branham. Y ahí, él dice en un mensaje que podían coger entonces los ministros y hacer y deshacer, porque al terminar luego esa edad, al estar ellos metidos ahí, podían meterlos a doctrinas y cosas y hubiesen hecho mucho daño. Pero vean, Dios aguantó al reverendo William Branham para que no hiciera eso, más bien le dijo, regrésate, ¿ve? Ahora, sigue diciendo aquí el doctor William Soto, vean, en el mensaje que Cristo predicaba, hablaba bendiciones, hablaba ordenanzas y hablaba juicios también. Y ahora estamos tocando solamente este tema de la venida del Hijo del Hombre en su reino, y el Hijo del Hombre vendrá como león ahí. Y por consiguiente, eso llega hasta Apocalipsis 10 y sigue con Apocalipsis 11. O sea, continúa todo eso que vemos en la venida de ese ángel fuerte de Apocalipsis 10, con el librito abierto en su mano y clamando a gran voz, como cuando ruge un león y 7 truenos emitiendo sus voces, y clamando y diciendo que el tiempo no es más. El tiempo terminó, el tiempo de la dispensación de la gracia. Ahora ya después de ahí, usted puede ver que él tiene que profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, y lo ve profetizando en Apocalipsis 11. ¿Y qué es Apocalipsis 11? Los ministerios de Moisés y de Elías. Ahora, ayer jueves 23, que sería 24 para ellos, porque el día comienza en la tarde, pero para los gentiles, pues el 23, jueves, estuvimos comenzando allí ese congreso y llamado Jerusalén, la luz del mundo. Ellos, por primero de la santidad, viene de Jerusalén, la luz del mundo, algo así, pero lo resumieron, Jerusalén, la luz del mundo. Y eso fue, comenzamos como a las 8 o 9 de la noche, por ahí. 8:30 por ahí comenzamos de la noche, 8:30 más o menos. Y ahí hablaron varios de ponentes. Y miren, allí estaba los líderes, habían líderes religiosos, habían líderes políticos y habían jueces. Vamos a decir, estaba toda la plana mayor allí, representada en
en estos líderes. Esta vez pues trajeron bastantes jueces, rabinos de la corte rabínica, y son jueces, y estuvieron pues hablando allí algunos de ellos, y luego me dejaron a mí la parte final para hablarles, y les hablé como 20 o 25 minutos hablándole de la venida de ese reino, porque eso es lo que está esperando no tan solo Israel, sino también la novia, la iglesia novia, está deseosa por entrar ya a ese reino eterno. Y les hablé de ese evangelio, del evangelio del reino, o sea, como les estaba hablando del evangelio del reino, pues hablándole de las promesas de ese evangelio del reino, o sea, las cosas que estarían llevándose a cabo, que es el establecimiento del reino mesiánico. Ya luego estarán viendo por lo menos la partecita que hablé, y luego pues se preparará un documental para que luego lo tengan. Luego de ahí salimos a comer, eran ya como las 12 de la noche más o menos, un poquito más tarde quizás. Estaba cerrado el sitio en el hotel para comer. Nos dijeron, mira, hay un sitio cerca por aquí que pueden ir y allí hay comida. No eran las 12 todavía, faltaban 15 minutos por ahí para las 12, porque cerraban a las 12. Y llegamos raspando, faltando 5 minutos. Llegamos ahí raspando. El sitio estaba lleno. Bueno, aquí por lo menos un sitio para pedir comida, porque acá, imagínense, en estos lares conseguir un sitio a esa hora de comer. Y para completar, pues un sitio pues donde quiera está la situación tensa. Pero para no acostarnos sin comer algo, pues no es que no había ya en ese sitio, sino que nos dedicamos a estar directamente en eso y ya se había pasado la hora. Y de ahí nos arrancamos porque era distinto el sitio del Congreso, es distinto en donde se llevó a cabo el Congreso esa noche y donde nos estábamos quedando. Y dijimos, vámonos mejor, comemos en el hotel donde nos estamos quedando, pero ya había cerrado. Bueno, pues vamos a salir, vamos a buscar un sitio para echarnos algo al estómago. Cuando llegamos allá, este sitio, pues por lo menos hay un sitio allá, oye, entramos, miren, la escritura que se me vino a la mente allí fue la que habla ahí en San Mateo, que dice San Mateo capítulo 4, verso 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y nosotros en Galilea, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Estaba en Nazaret, que queda como dijimos, 1 hora de aquí. Bueno, porque estamos en el otro lado del mar de Galilea y Nazaret, pues habría que darle la vuelta al mar y coger un poquito hacia allá, hacia el oeste, para ir a Nazaret. Pues vino de Nazaret, cuando oyó que Juan estaba preso, vino hacia este lugar, hacia acá, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ahí dibuja a la derecha una piedra angular
y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, entramos allí y así mismo como entramos, pedimos la comida rápido, y yo creo que fue el sitio donde más rápido nos sirvieron la comida, más rápido comimos y más rápido nos fuimos. Pero nos veían como unos extraños. Imagínense, íbamos todos enchaquetados. Yo andaba, no sé si ya no recuerdo ahí si yo tenía el gorro, y yo entré imagínense, y después andábamos, éramos 10, 8 hombres, y la mayoría da la casualidad que son más altos que yo. Estos son 7 hombres y yo el octavo. Y aquello cuando entraron, oye, pero ¿quién será ese? Entramos unos primero, luego entraron los demás. Esos deben ser los guardaespaldas. Pero así como entramos, la gente nos quedaban mirando. ¿Y de dónde habrán venido estas personas? Yo imagino algunos, y ya en esa hora de seguro estaban más alegres. Decía, ¿de dónde son estos? ¿De dónde habrán venido? Yo no vuelvo a pasar por esto de seguro. Pero miren, yo les decía a ellos, miren, uno no sabe cómo la presencia nada más de un escogido de Dios en algún lugar puede cambiar las cosas. Y allí muchos nos miraban de cierta forma, que de seguro se pusieron a decir, esto jamás en mi vida me ha ocurrido. Y yo le había pedido al Señor que me diera una señal para dejar esto, o esta vida que yo llevo. No es que era un sitio así de terrible, era restaurante, pero restaurante como de servir comida y demás cosas, pero era como todo junto, pero era lo que había. Y le doy este testimonio para que vean a veces en esas cosas así pequeñas, como aún eso cuando Jesús llega allí también. Eso cuando dice él allí, y eso es lo que había hablado Isaías, había profetizado que Jesús iba a estar en un lugar de sombra de muerte, asentado en tinieblas, o sea, era por la forma de vivir ahí. Y mira cómo todo eso, y todo fue porque no había comida allá en el otro sitio, fue algo que no fue buscado. Y uno lo que desea pues que esas personas que estaban en esa área ahí pues puedan tener un sacudimiento como lo tuvo una pareja que estuvo quedándose de vacaciones. Ellos son de la Argentina, pero el muchacho lleva desde pequeñito acá, me contó, y eso está grabado, el testimonio de él. Y él cuando me vio a pasar, cuando llegamos, porque él estaba en el hotel quedándose, o está en el hotel quedándose, donde fue el congreso, y cuando me ve pasar, ve todo el movimiento y ve, ¿quién será él? ¿Quién será ese? Y cuando estuvimos abajo ya, él parece que nos siguió al salón donde estuvo llevándose a cabo el congreso. Y cuando estuvo allí, que yo paso a hablar, él estuvo escuchando todo lo que yo hablé. Y luego cuando terminé, que bajé, nos pusimos ahí se puso música y todo. Y vino donde mí, me saludó con los ojos llorosos. Y yo sentía algo, que había algo aquí que no era normal. No voy a hablar para no decir algo que falte de lo que él habló, pero van a escuchar un testimonio muy conmovedor de una persona que no conocía de nada, estaba allí de vacaciones, pero algo lo tocó. Igual pasó con la esposa, que no sabía que también estaba ocurriendo eso con la esposa, allá con Sara, le dijo, mira, me pasó esto, yo no sentí algo muy especial aquí. Ya van a escuchar esos testimonios. Y
Vean cómo esa escritura, miren, también, no tan solo en el tiempo de Jesús, y no tan solo quizás en ese día de anoche, puede ocurrir en muchos lugares, y con los escogidos también. De seguro han tenido sus anécdotas que han pasado, han llegado, y le ha llamado la atención la persona solamente con la presencia de un hijo de Dios. Cambia muchas veces las situaciones, porque ahí está la bendición de Dios, en los hijos de Dios. Ahora, ahí pues les hablé, y la palabra cuando es hablada va produciendo un efecto. Ahora miren, donde comenzó Jesús a predicar fue en esta zona, y la mayoría, ya ustedes saben, todas las cosas que ocurrieron en esta área de Galilea, fue donde quizás la mayor parte, Galilea, Nazaret, toda esa parte de acá, donde ocurrió muchas cosas durante el ministerio de Jesús. Luego hoy estuvimos compartiendo con ellos en un barquito, le dicen barquito, pero es como un ferry, más o menos como un ferry. Tiene 2 pisos. En el primer piso pusieron una mesa de comida, y ahí pues mientras arrancaba el ferry, ya la gente comiendo, y también pues tuvimos un baile ahí de vuelta redonda como hacen ellos. Luego me pidieron que les hablara unas palabritas cortas, y la escritura que le leí fue la del Salmo 133. Y luego les eché la bendición. Ahí le mencioné a las esposas y a los hijos, porque estaban ahí acompañándolos. Ellos no acostumbran mencionar las esposas, pero ya hay que irlos educando para que sepan que la esposa también, que las mujeres tienen una posición importante en el reino de Dios. Hay que irlos educando poco a poco. Y estuvieron muy contentos también con el compartir allí. Eso fue hoy, como a mediodía. Y ya mañana sábado en la noche ya es el cierre. En la noche, como a las 8, 7:30, ya en adelante pues es una cena y el cierre. Y ya quieren que yo también les hable unas palabras finales allí. Eso es más o menos así, un medio resumencito, que no se los di al principio, pero para que sepan más o menos lo que ha estado ocurriendo y compartir con ustedes esas experiencias, las cuales no vuelven. Eso es una sola vez. Se viven los momentos. Ahora miren, en este otro mensaje titulado La ley de la repetición, nos dice el doctor William Soto, predicado el 24 de diciembre del 2010, en Calley, Puerto Rico, dice: oír la voz de Dios por medio del Espíritu, eso es estar escuchando a Cristo que está en Espíritu Santo en medio de su iglesia, y tiene que tener un instrumento en cada edad en medio de su iglesia para usarlo y hablarle el Espíritu Santo a esa iglesia. El que tenga oídos para oír, oiga ¿qué? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la página 35 del libro de citas, párrafo 293, nos dice, hablando de la tercera etapa: muchos de la reunión de mi nuevo ministerio están entrando. Un hermano Bautista parado allí, su hija, una joven, había sido un poco descarriada, y cuando él llegó a su casa, ella estaba salva, y aquí está en esta mañana para ser bautizado y seguir adelante. Y un varón, señor Sotman, un amigo mío de Canadá, su suegra, en una condición moribunda, dijo: hallarás a tu suegra cuando llegué allí, bien, por la vía a su recobro, y muy bien, o sea, recuperada. Así fue como pasó. Solo viniendo allí. Solo está en su infancia ahora moviéndose.
pero esperamos lo sumamente abundante, sobre todo, estamos en el águila y últimos días, pero en una hora gloriosa. La infancia del nuevo ministerio, escribe allí. Y también escribe por un profeta la tercera etapa. Es igual hablar la palabra, porque es la tercera etapa, es el hablar la palabra. Vean todo lo que él vio allí en la visión de la carpa. Había predicación, eso es hablar la palabra. Y eso es lo que Dios está llevando a cabo, esa sanidad espiritual, campañas de sanidad, también siendo realizadas en el campo espiritual. Y también se llevan a cabo sanidades físicas. Montones han ocurrido, testimonios que han mandado hasta por email. Se contesto el email y recibo luego, hay veces el mismo día o después, mire, me verificaron otra vez y no tengo nada. O le está muy delicada a la persona y cuando usted oró, me escribió para atrás porque sabía que había orado. Y ellos deben saber qué es la palabra que está siendo hablada y que tienen que creer. O sea que cuando usted envíe una petición, crea que esa petición, cuando es contestada, sepa y esté consciente que eso es palabra hablada. No es algo que usted está recibiendo para que luego, más adelante, alguien escuche. No, ya alguien escuchó y alguien ya habló ahí. Tiene que creer la forma y la manera que Dios está llevando a cabo todo y en una manera rápida. No dijo él, aún poniendo la mano en el radio, ¿recuerdan? En ese tiempo. O sea que cuanto más cuando es hablada la palabra, usted la escucha o la lee. Miren, ¿qué es lo primero que dice Apocalipsis capítulo 1? Bienaventurado el que lee. Es lo que dice al principio. Capítulo 1, verso 3. Lo primero que dice, bienaventurado el que lee. ¿Ve? O sea, eso es lo primero que dice. Y los que oyen. En la lectura también ahí está la bendición, la bienaventuranza. Ahora, siempre viene, como dice aquí, sigue diciendo, siempre ha tenido un instrumento para hablar, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos. ¿A quién? A sus siervos los profetas. Y nos lee la página 265 del libro de las Edades sin editar. Dice, cuánto cuidado debemos tener de oír una voz, porque el Espíritu solamente tiene una voz, la cual es la voz de Dios. Pablo les caucionó, Pablo les advirtió que dijeran lo que dijo él, también como hizo Pedro. Él les caucionó que aún él, Pablo, no podía cambiar ni una palabra de lo que había dado por revelación. Oh, cuán importante es oír la voz de Dios por medio de sus mensajeros y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para decir a las iglesias. Eso es lo que ha estado establecido y lo que Dios ha hecho siempre. Él repite su modelo, siempre. Por eso vean, el pueblo hebreo para el día postrero no va a escuchar otra cosa, va a escuchar la voz de Dios por medio de un profeta como Moisés, que ellos están esperando. En el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad o fuera de la voluntad de Dios, dice en la página 34, dice, y toda la palabra es inspirada, y él dijo que te doy gracias, Padre, que tú has escondido estas cosas de los sabios y los prudentes y las revelarás, amén, a los niños que quieran aprender. Es una revelación de él. Como dije anoche, lo revelará a los niños. Yo dije, no dará resultado, caballero. Yo dije, un avivamiento no vendrá hasta que Dios, el soberano, Dios lo envíe. Y entonces puede que él tome a un pequeño bobalicón
que ni siquiera pueda firmar su nombre y hacerlo con ello, que nada sabe de buen inglés, mucho menos del griego. Ahí escribe, hay un orden para cada avivamiento, y es por un profeta en una edad o dispensación, con un mensaje. Así es hoy. Eso fue lo que él hizo en el tiempo de Pedro, predicó en Pentecostés. Ustedes saben, él ni siquiera podía firmar su nombre, ignorante y sin instrucción alguna. Pero Dios hace las cosas en forma extraña para nuestro pensamiento intelectual. Eso lo hace Dios. Si él hubiera hecho de un montón de teólogos y dignatarios, etcétera, ellos dirían, ese listo Caifás. Ve usted, él lo tiene todo en la forma correcta, pero Dios bajó y se hizo de pescadores que no podían firmar sus nombres, y eso fue lo que él tomó. Ese es Dios. Él toma algo que es nada y hace algo de ello para su propia honra. Él tomó un caos e hizo un Edén. Es Dios. Ahora vean, Dios siempre utiliza un ser humano, un instrumento, y muchas veces es lo que para la gente y a la vista humana es una persona que no califica para esa labor, pero es el ordenado por Dios para llevar a cabo esa obra en esa edad o en esa dispensación. Ahora miren aquí en el mensaje, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para trabajar unidos en la obra de Dios, que fue predicado el 1 de agosto del 2009 en Monterrey, Nuevo León, México. Nos dice, y por cuanto ha sido dicho que habrá una gran carpa catedral en donde van a llevarse a cabo grandes maravillas, grandes milagros. Vean, ahí estarán los ministerios de los 2 olivos, de los 2 candeleros, de los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios, conforme a Zacarías capítulo 4, verso 11 al 14, que son los 2 árboles de olivo y las 2 ramas de olivo. También Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 14, eso es lo que está prometido para este tiempo final y para el trato o continuar el trato de Dios con el pueblo hebreo. En la segunda parte de la semana número 70, el ministerio correspondiente a Moisés y Elías son los ministerios de Moisés y Elías siendo operados por el Espíritu Santo, que es el único que tiene ministerios. Por eso los judíos están esperando a Elías, un hombre de este tiempo, donde esté el ministerio de Elías operado por el Espíritu Santo. Y están esperando a Moisés, o sea, un profeta como Moisés. Y esa es la promesa que Dios tiene para cumplir. Y el Mesías será un profeta como Moisés. En él será que se cumplirá esa promesa, porque la séptima trompeta, que son Moisés y Elías, y el séptimo sello, que es la venida del Señor, son la misma cosa. La séptima trompeta y el séptimo sello son la venida del Señor, porque él viene con sus ángeles. Por eso envía a sus ángeles con gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del evangelio del reino, el mensaje para la dispensación del reino, para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, conforme a Apocalipsis capítulo 7. En el mensaje, reconociendo el día y su mensaje, este fue predicado el domingo después que él predicó fiesta de las trompetas. Y en este mensaje nos dice, miren en la página 14, dice, los judíos están en su tierra esperando la fiesta de las trompetas para reconocer la expiación, para esperar la venida y para afligirse porque le rechazaron a él la primera vez. Todo está debidamente colocado. Como un ministro del evangelio no veo ninguna cosa que falte sino el rapto de la novia, y la novia tiene que ser tomada antes de que Israel pueda reconocer lo que ha pasado. Y escribe ahí a la izquierda, rapto. Ahora la iglesia tiene que estar ya en la etapa de edad de piedra angular, y eso entonces tomaría lugar. Es la novia fuera de la dispensación de la gracia, en ese rapto espiritual, siendo colocada por ese llamado de Apocalipsis capítulo 4, verso 1, donde dice sube acá, y es colocada en la edad de piedra angular. Ahí es donde el pueblo hebreo lo va a ver. Ahí escribe los 144,000 a la derecha,
y hacia arriba a la derecha escribe la expiación. Ellos fueron esparcidos, cegados y ahora reunidos. ¿Qué falta ahora? La novia tiene que ser tomada. Luego los profetas de Apocalipsis 11 los llamarán a la fiesta de las trompetas para hacerles reconocer lo que han hecho. Porque cada fiesta que fue llevada a cabo en el Antiguo Testamento mostraban las profecías y las cosas que él haría en el futuro, más adelante, como la fiesta de los tabernáculos. Vean, eso habla del milenio. Ahora, en el libro de citas, él nos muestra un extracto aquí del mensaje Fiesta de las Trompetas. Está en la página 129, miren, párrafo 11:50 dice: ahora tan pronto como esta iglesia el misterio del séptimo sello es conocido y los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta, que son dos profetas, Elías y Moisés. Ahora vean, la séptima trompeta son los ministerios de Moisés y Elías. Y escribe arriba ahí, Moisés y Elías es igual el misterio de la séptima trompeta. La venida del Señor es igual el misterio del séptimo sello. Ahora también aquí en la 128, miren, párrafo 11:43 dice: debajo de la séptima trompeta es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. Y encima del séptimo sello escribe Moisés y Elías. Pero no dijo que la séptima trompeta era Moisés y Elías y que el séptimo sello es la venida del Señor, porque es lo mismo. Lo que es la venida del Señor, el séptimo sello para la iglesia, es la séptima trompeta, Moisés y Elías, para Israel, porque los dos están esperando a la misma persona, conforme a lo que el hermano Branham ahí dijo. Ya la novia ha recibido al séptimo sello, o sea que ya está adelantado ahí una parte, y ya ese ambiente de compañerismo con el pueblo hebreo, que son los líderes, porque brega como nación con el pueblo hebreo, ya se está viendo y cada vez más marcado. Y ya miren, ya tenemos dentro del itinerario a Israel. Ya hay compromisos con Israel, como lo tenemos en la América Latina. Ya hay que ponerlos en el itinerario, en actividades. Ya hay que compartir también espacio, pero recuerden que él viene por la novia, pero de vez en cuando, vean, se tiene ese compañerismo con ellos, porque todo es un entrelace en el común. Ahora, sigue diciendo aquí el doctor William Soto: y el ángel que viene con el sello del Dios vivo, vean, es el que hace esa labor, porque en él el sello de Dios, el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo, estará operando el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Tan simple como eso. En la página, esta misma página 128, del párrafo 141, miren, dice: la palabra hecha carne es la luz de la edad cuando la ven. La Biblia dijo que sí. Y escribe: la luz es la palabra hecha carne. Y en la 11:42 dice: ahora déjeme decir esto aquí mismo, que cada trompeta que tocó debajo del sexto sello. Llegaremos a esto en unos pocos minutos, donde cogimos el sello allí. Todas las trompetas tocaron bajo el sexto sello, porque el séptimo sello allí fue silencio. Nadie sabía. Eso fue el minuto y hora que Cristo vendría, como Él nos reveló. Pero cada trompeta tocó debajo del sexto sello, debajo de la persecución de los judíos. De ahí escribe: hora de su venida. Es igual 41 años con 8 meses.
con 41 años, 8 meses. Esa es la hora de su venida. Ahora ya usó 33 años de la hora de su primera venida, desde que nació. Ahora, ¿cuánto usará de su segunda venida, en su segunda venida, de ese tiempo de la hora de su venida? ¿Y desde cuándo estaría siendo cumplido eso? Pues ahí, conforme al calendario de Dios, estaríamos viendo qué tiempo estaría Él utilizando para el cumplimiento de su segunda venida. Y escribe también el séptimo sello, es igual, la venida del Señor. Sigue diciendo, así que vean, los judíos están esperando a Elías, están esperando a Moisés y están esperando al Mesías. Y los tres que están esperando, ellos creen que será realmente una persona del tiempo donde esa promesa se cumple. Están esperando a Elías y están esperando por consiguiente un hombre del tiempo en que esa promesa se cumpla. Y un hombre nacido en esta tierra a través de un hombre y de una mujer. En la página 115, y no pueden estar esperando un bebé, sino que tiene que estar ya maduro, alto, grande, o sea, grande en edad, ya mayor, con cierta edad, para que ya sea el tiempo que ellos lo vean y lo reciban. No pueden estar esperando, si es el tiempo para el cumplimiento de esa promesa, no pueden estar esperando un bebé. Ahora miren la página 115, párrafo 10, 11, nos dice: la última señal, poco antes que los gentiles fuesen quemados, era la señal de Dios manifestado en carne. Jesús dijo que eso sería en su regreso. Y él ahí escribe, Dios en carne, antes de los gentiles ser quemados. En su regreso escribe. Ahora vean, antes de la gran tribulación. Y eso sucede antes de la gran tribulación también, que lo de sellar a los 144,000. Dice, esto sucede justo antes de comenzar la gran tribulación. Eso está en el libro de los sellos. Ahora, miren, sigue diciendo, y están esperando a Moisés, un profeta como Moisés, un hombre de esta tierra en el cual esté ese ministerio. Y están esperando al Mesías, un hombre que nazca en esta tierra y que en él esté el Espíritu de Dios cumpliendo esa promesa. Miren, hay un escrito que él nos dejó y él escribe, el que recibe profeta, recompensa de profeta recibe. ¿Qué es un profeta? Un hombre con las dos conciencias juntas. Es el velo humano de Dios siempre, de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y el Mesías será un profeta, la semejanza física de Dios. La semejanza física. La semejanza física en la primera venida de Dios se llamó Jesús. Tenía que tener un nombre ese cuerpo. Y él, cuando ascendió al cielo, dice que recibió un nombre nuevo. Por cuanto entonces, si recibió un nombre nuevo en su segunda venida, pues en la semejanza de Dios en ese cuerpo de carne, de ese instrumento, pues tiene que venir con un nombre nuevo. Ese es el que recibe la piedrecita blanca con un nombre nuevo al vencedor. Y le daré también la estrella de la mañana. ¿Y qué es la estrella de la mañana? La segunda venida del Señor. Ahora miren, en el mensaje Inversiones nos dice el reverendo William Branham, aquí en la página 28, hablándonos
de la escritura de San Mateo capítulo 14. Vamos a tenerla allí abierta, esa escritura, porque esto fue algo que ocurrió. Miren, cuando pasó lo de Juan, que él oyó que estaba preso, arrancó para acá, para Galilea. Ahora, aquí el hermano Branham comienza a hablar vamos a leer primero la escritura para luego leer lo que el hermano Branham dijo allí. Miren, San Mateo capítulo 14, verso 13 en adelante, para después ustedes leen lo demás, pero verso 13, oyéndolo Jesús, o sea, había ocurrido que le habían cortado la cabeza a Juan. Él le había predicado allí divorcio y casamiento. Y por eso nada más lo condenaron a muerte, le cortaron la cabeza por pedido de la hija. Vean, pero ahí lo pueden leer. Vamos a leerlo para que tengan todo ver todo lo que pasó allí. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, ahora recuerden que aquí está la historia narrando lo que Herodes, cuando estaba Herodes hablando de Jesús y la fama, le decían de la fama de Jesús. Ahí la historia se va para atrás y nos cuenta y nos narra lo que había sucedido y luego encaja con lo que luego pasó. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó a decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Eso debe haber sido un acto terrible. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Le dieron la noticia que a Juan le habían hecho eso. Ahora dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, ahí circula esa parte y dibuja una estrella de David a la izquierda. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. O sea, ya acá son las, ¿qué hora es acá? Las 6. Son las 6:41 acá de la tarde. Allá en Puerto Rico son ahora las 11:41. Son 7 horas de diferencia. Pero ya ustedes pueden ver que ya cayó el sol. O sea que ya estaba pasada la hora, ¿ves? Estaba ya de noche. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Miren lo mismo que nos pasó a nosotros.
A esa hora, pues, buscar algo de comer era difícil. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Él escribe 5 panes y 2 peces. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, ahora miren, ahí escribe 5 panes y los 2 peces y escribe el evangelio de la ley. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y a los discípulos a la multitud. Y ahí escribe evangelio de la gracia. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y escribe a la izquierda, 12 apóstoles. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar. Ahora, eso era acá. Busquen ahí la parte. Ahora miren, ya ahí, eso en el verso 24. ¿Ah? Mateo 20, estoy en el 14. Verso 24. Ahora dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora, el viento contrario es el movimiento del agua por el viento, vean. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y escribe ahí naciones. Mira a ver si consiguen el lugar. Es de esa parte ahí exacta, donde dice cómo se llamaba el sitio. Porque él dice que fue a la otra ribera. Hay en la tablita, porque dice Jesús camina sobre el mar y ahí te pone en el sitio para que tengan el cuadro más o menos de dónde era. Miren, le dicen mar, pero podemos decir que es un lago, y es de agua dulce, pero le dicen mar por lo grande que es. Colocaron el mar de Galilea. Ahora, ahí en el verso 25, a la derecha escribe 4ª vigilia. A la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y escribe naciones. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y dibujó una estrella de David a la derecha. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora hay un escrito en donde él nos dejó, donde dice, Cristo de edad en edad
camina sobre las aguas del mar de pueblos, naciones y lenguas del reino de las tinieblas, en Galilea de los gentiles, el mar embravecido de los gentiles. Y hoy pone un pie sobre el mar, el derecho, y el izquierdo sobre la tierra, para salvar su iglesia y a cada escogido suyo. ¿Ah? De Betsaida a Capernaum, o sea, atravesó un trayecto, pero miren, ahí no hay olas. Era que el viento, dice, era contrario, y esa tempestad era tan terrible que el barquito no era como el que fuimos hoy, de seguro era una yolita pequeña, y con ese movimiento cualquiera tiene miedo, te podías hundir. Ahora vean, escribe ahí esa parte de embravecido de los gentiles hoy, o sea, de las tinieblas en Galilea de los gentiles, el mar embravecido, o sea, todas las situaciones y problemas que ocurren en este reino de los gentiles. Pero vean, ahí aparece la segunda venida del Señor. Ahora miren, vamos a seguir aquí. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ahora, si subieron a la barca, ahí pues nos habla de Jesús y Pedro, porque si Pedro fue el que se bajó y caminó hacia donde él, pero se fue hundiendo, ahí Jesús lo levanta y usted puede ver que no siguieron caminando. El milagro hubiese seguido si Pedro no hubiese dudado. Hubiesen seguido caminando los dos juntitos hasta su destino final. Pero por cuanto se hundió, hasta ahí llegó la fe de Pedro y se montaron los dos, Jesús y Pedro, en la barca. Y entonces llegaron a su destino. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Ves? Que fue adentro ya de la barca. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Y dio una estrella de David a la derecha. Ahora, si eso fue en la primera venida del Señor, ¿cuánto más en la segunda venida del Señor? Con un toque de fe de los escogidos de Dios al cumplimiento de la segunda venida del Señor. Solamente conocerlo, recibirlo en su alma, en su corazón, y tocar con esa mano de la fe no tan solo el borde de su vestidura, sino su alma, lo que es en realidad ese instrumento, la semejanza de Dios. O sea, tocar a Dios por medio de la fe, en creer y recibir al enviado de Dios. Ahora miren, en Inversiones dice el hermano Branham, página 29 abajo: y cuando Simón se sentó sobre el trozo de madera, quizás ese día cuando Andrés lo llevó a la ribera, donde Jesús, después que trabajaron toda la noche y no vieron nada en sus redes, estaban allí sentados, y él le pidió la barca prestada a este Pedro. Y entonces él dijo, después que terminó de usar la barca, Pedro quizás había escuchado algo de que se habló, y sin mucha preocupación, tapándose los oídos y sentado allí en aquel tronco, y Jesús allá en su barca por razón de la multitud. Luego nos damos cuenta que allá en la barca Jesús debe haberle hecho señas a Simón para que arrimara de nuevo la barca. Y cuando él salió allí y dijo: mira, yo sé que has trabajado toda la noche y no has pescado nada, pero hay peces en este lado ahora. Echa la red
una gran cantidad de peces te espera. Bueno, aún en una palabra sencilla, pero cuando él arrojó la red y empezó a jalar, y allí estaban los peces, eso también quiso decir que allí estaba el Mesías del cual su padre le había hablado, un profeta. Y él dijo: apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. Él dijo: no temas, Simón, ahora has visto la verdad, pero ahora en adelante, desde ahora en adelante, serás un pescador de hombres. Y escribe Pedro, pescador de hombres. Pedro estuvo dispuesto a abandonar sus redes, su negocio. Él hizo una inversión completa en Jesucristo porque él vio que ese era el Mesías prometido. Pero allí estaba esa palabra que él habló hecha manifiesta. Pues allí estaba esa palabra que él habló hecha manifiesta. Y ese era el Mesías. Él sabía que eso era lo que la palabra decía, lo cual le había dicho su anciano padre fariseo, que el Mesías será la palabra encarnada. Y él será un profeta, el cual hará que se cumpla esa promesa del Mesías. Y allí estaba. Así que Pedro hizo su inversión después que él había visto la identificación de la palabra, la vindicación de la palabra. Ahora vean cómo Pedro creyó la palabra que en esa ocasión él le había dicho. ¿Cómo? Él le dijo: tirar la red hacia la derecha y vas a hallar los peces. La tiró y lo agarró. Ahora miren, en este otro caso, cuando él le dijo: ven, caminando, porque él le dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Estaba pidiendo a él que fuera, o sea, le dijo: ahora si tú me dices que yo vaya, yo voy. Miren, él arrancó y él le dijo: ven. Le cumplió lo que él estaba pidiendo. O sea, tú me estás pidiendo eso, pues yo te estoy diciendo ven. Y él arrancó. Pero miren, llegó un punto en donde vio las circunstancias y comenzó a hundirse. Entonces la fe ahí de Pedro no estaba basada en quién era Jesús. Pero en este caso ya, ahí sí, la fe estaba basada en esa palabra que él había dicho. Por eso, si usted cree con todo su corazón lo que usted está pidiendo y le ha contestado Dios que eso sea así como usted está diciendo, no dude, porque entonces entra la duda, que es incredulidad, a la palabra de ese mensajero. Porque vean, es conocerle, como pasó con esos de esa ciudad cuando él fue, cuando él llegó. Cuando le conocieron, entonces le trajeron muchas personas para que él los sanase. Cuando reconocen al Señor en su segunda venida, que lo coronan como Rey de Reyes y Señor de Señores, vean, ahí ocurre un cambio en la vida de la persona. Ahora, cuando el mundo reconozca quién es ese, no vemos en la visión de la carpa esa fila de oración interminable. Es lo mismo, le estarían trayendo toda clase de personas enfermas, personas sin un ojo, sin un brazo, sin una pierna, porque él dice que brazos y piernas serán restaurados. Ahí vemos un reconocimiento de quién es ese hombre, ese ministerio, en el cual está ese ministerio. Ahora miren, sigue diciendo aquí el doctor William Soto, en el mensaje que nos detuvimos: eso es lo que está esperando el pueblo hebreo, y ellos no van a recibir otra cosa, y ellos no reciben a un profeta que ya está muerto. Tiene que estar vivo y que hable, porque no puede estar muerto, porque los muertos no hablan. Tiene que estar vivo para que pueda hablar y comunicarse con las personas, y que les dé el mensaje de la gran voz de trompeta
de Isaías capítulo 27, verso 13, que es el que llamará y juntará, con el cual serán llamados y juntados las tribus perdidas con las dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, para consolidar las 12 tribus en un reino, el reino de David siendo restaurado y siendo establecido el reino de Dios en la tierra. Ahora él sabrá, como dice aquí en un lugar, él sabrá el mecanismo para llevar a cabo todo eso, y habrá cosas que no las dirá, no las podrá compartir con nadie para que no surjan imitaciones. Miren él ahí en la página 115, párrafo 10-18, dice: ahora Moisés sabía el mecanismo, pero no era para que nadie más lo entendiera, sino solo Moisés. Ellos sabían que trabajaba y eso satisfacía. ¿Por qué es que la gente no puede estar satisfecha ahora? ¿Ven ustedes? Todos no podían ser Moisés. Solo había un Moisés. Ellos sabían que era Dios. Ellos vieron que era Dios y lo siguieron e hicieron bien hasta que empezaron a preguntar. Preguntones, pero no para ayudar. Muchos preguntan muchas veces no es para conocer. Cuando le preguntó Pilato, fue que le dijo: mira, dinos ya y no nos asturbe ya nuestra alma. Pues ya los he dicho. Entonces dice: blasfemado. Pero ¿en qué quedamos? Primero me pregunta, te digo, y entonces dice que es una blasfemia. No te respondo nada y dice: ¿por qué te quedas callado? Pero ¿en qué quedamos? Porque ahí es que tú miras lo que es el incrédulo. Nada satisface a un incrédulo. Se porta bien la persona, ya está diciendo que es un fanático. Las mujeres se visten como deben vestirse, esta es una fanática. Se viste mal o está en unos caminos que son buenos, esa anda perdida, mira. Esa anda así que fuera de los caminos de Dios. Pues entonces decídete. Si la ves bien es fanatismo. Si la ves mal, entonces está mal. ¿Ves? No hay cómo complacer a nadie. Pero no se preocupe, que usted está complaciendo a Dios. A Dios y su programa. Y no por complacerlo, sino porque usted ama la obra de Dios y quiere hacer las cosas bien y del agrado de Dios. Que Él se agrade de usted. Ahora miren. Y lo siguieron e hicieron bien hasta que empezaron a preguntar. Y quisieron levantar a otro a hacer las mismas cosas. Claro, porque como ya tienen la forma, pues entonces espérate, este no me gusta hoy, pero ya tenemos la fórmula. Vamos a levantar a este que sabe hablar mejor, o porque este no me cae bien. Y ya tenemos la fórmula. Mire, esa fórmula solamente la tiene ese instrumento, ese ministerio en la tercera etapa. Y por eso no dará a conocer cómo se está llevando a cabo todo y que es efectivo. Y todo lo que estará ocurriendo dentro de ese cuartito de madera también. No será un espectáculo público, le dijo el ángel al hermano Branham. Ahora él allí dice: y quisieron levantar a otro a hacer las mismas cosas. Coré, Datán, y sabemos que Abirán también estaba metido ahí. Y él escribe: Moisés entendía el mecanismo. No era para que otros los entendieran o les entendieran, los entendieran. O sea, no era para que otros entendieran eso, sino que solamente era entendido por Moisés. Moisés sabía cómo funcionaba, o sea, sabía el mecanismo. Los demás no, porque Dios obra siempre por medio de un solo velo de carne. Bueno, hemos visto así un poquito a la ligera lo que es un profeta como Moisés, lo cual se cumplió en Moisés. Se cumplió en muchos profetas, pero más marcado, se cumplió en Jesús, en su primera venida, y se cumple esa escritura de Deuteronomio que leímos aquí al principio del capítulo 18, verso 15. Se cumple también en este tiempo final, en la segunda venida del Señor.
un profeta como Moisés. Nos ponemos en pie y dejamos así en este tema un profeta como Moisés a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.